una aclaración acerca del afiche que ustedes vieron, ahí pasó un error porque en la foto se ve a Einstein con su violín, pero al revés. Parece como si fuera zurdo, pero él no era zurdo, él era diestro. Un concierto en la arena, ese título lo pedimos prestado un libro infantil de una autora que se llama Tami Ben Shem Tov, y es muy recomendado ese libro para niños, que cuenta también la historia del nacimiento de la orquesta, pero para niños. Bueno, vamos a empezar. Bueno, puedo agregar, si todavía no estamos a la hora, que yo estudié un poco de musicología, también aprendí a tocar un poco de oboe, canto en un coro, y de ahí viene mi nexo con la música, que me gusta mucho. Y esa historia es bien especial, es una historia sobre el salvataje de un grupo importante de músicos a través de un músico judío también, y vale la pena contarla, que es muy, muy interesante. Bueno, empiezo entonces. Espero que vean mi pantalla. Vamos directamente al lugar donde aconteció, donde se realizó el primer concierto de la orquesta, que en esa época se llamaba la Orquesta Sinfónica de Palestina. Lo que vemos aquí desde el aire es una zona de Tel Aviv que se llamaba la Feria del Levante. Esa es una foto de 1932. Hoy en día esta es la zona donde se encuentra la Expo Tel Aviv. Y en esta zona se hacían exposiciones internacionales ya de los años 20. En uno de los pabellones se realizó el concierto, precisamente en el pabellón italiano. Si se fijan en la foto, es como curioso que se ve la embocadura del río Yarkón, hasta se ven botes, ¿no? Y calles sin asfalto, por eso un poco la idea del concierto en la arena, porque eso estaba construido en medio de las dunas de Tel Aviv. El nombre de la Orquesta Sinfónica de Palestina, porque obviamente como el Estado no estaba existiendo, todavía se llamaba Palestina, la Palestina británica. Ahora, el concierto inaugural de la orquesta se realizó el día 26 de diciembre de 1936. El director era Arturo Toscanini, voy a hablar más de él todavía. Asistieron como 3.000 personas, y entre estas personas habían obviamente los invitados de honor, que era el alto comisionado británico, el señor Adam Walkout, Chaim Weizmann, que era el presidente de la Organización Sionista Mundial, estaba David Ben Gurion, el líder de la comunidad judía en el Yeshuv, estaba Golda Meir, la líder de la Histadrut, de los sindicatos, y Meir Dizengoff, que era el alcalde de Tel Aviv. Ahora, el director Arturo Toscanini era quizás el más famoso, el más conocido en este momento en el mundo. Él era un conocido antifascista. Él había sufrido bastante en su natal Italia, había sido golpeado por fascistas. Mussolini le pidió personalmente que tocase el himno fascista y él se negó, y fue tan insoportable que él se autoexilió y se fue a vivir a Estados Unidos, donde tenía a su cargo la orquesta NBC de New York. Ahora, de este concierto que es tan histórico que vamos a hablar, no existen grabaciones comerciales. Lo que sí, este concierto fue transmitido por radio y escuchado en muchas partes del mundo. Aquí vemos un afiche de publicidad para la venta de abonos. Seguramente más que alguien de ustedes sabe hebreo, ahí dice, asegúrate de un buen asiento, ¿no? Y do you want to be sure of a good seat? Y abajo, The Palestine Orchestra, que era el nombre oficial en inglés, y en hebreo, Hatizmor es Eretz Israelit. Interesante, si miran abajo está el logo que tenía la orquesta en esa época, que era una menorá, ¿no?
una cosa de forma de menorá que se podría interpretar quizás como la forma que se sienten los músicos en la orquesta, y en el medio hay un diapasón. Un diapasón es un artefacto metálico de forma de U. Si uno lo golpea contra un dedo, por ejemplo, emite un tono, un sonido que ayuda a afinar un instrumento o afinar también un coro, si no hay otro instrumento. Bueno, aquí tenemos algunas entradas, abonos para conciertos de la orquesta, algunos de años posteriores. Y aquí algo interesante ya, el programa de las piezas que se tocaron en este concierto. A la izquierda vemos la tapa del folleto con los programas de la serie de conciertos de la temporada 36-37 y firmado por Arturo Toscanini, es la firma de abajo, y arriba está la firma de Bronislaw Huberman, que vamos a hablar mucho de él, que fue el iniciador, el fundador de esa gran orquesta. Al lado derecho vemos el programa de esa noche del 26 de diciembre, y fue un programa de música bastante, se puede decir, alegre, post-romanticismo alemán sobre todo. Hay una obertura de Rossini, una ópera cómica, una sinfonía de Brahms, otra de Schubert, la famosa Inacabada, un nocturno de Mendelssohn, que era el único compositor judío en ese programa, y otra obertura de Carl Maria von Weber. Ahora, como curiosidad, en ese programa también hay publicidad, que no es muy distinto de hoy en día, pero si ven arriba hay una publicidad de café Atara, y abajo es bien curioso la publicidad de un moshav, el primer moshav de judíos alemanes que se fundó en Eretz Israel en el año 33, que ofrece huevos frescos y miel, pollos, verduras, etc. Y aquí ya tenemos una foto del concierto, vemos a Toscanini dirigiendo. La gran mayoría de los músicos eran hombres, habían 6 mujeres también, justo en esa foto al lado izquierdo hay una mujer tocando, creo que el cello era. Y se ve que había mucha gente de pie, ¿verdad? Y vamos a llegar al concierto mismo. En la foto ya vemos al final del concierto está Toscanini con Huberman felicitándose, los músicos aplaudiendo con sus arcos. Y vamos a escuchar una pieza, un trozo, un fragmento, que es muy valioso porque, como ya dije, no existen grabaciones comerciales. Esto es un fragmento que alguien grabó de la radio y vamos a escuchar un trozo de la Sinfonía número 9 de Franz Schubert. Tengo que advertir que hay muchos ruidos, es una grabación histórica. Ahora, ¿dónde está? Ahí. Y es un poco difícil percibir la música misma.
Bueno. Imagínense, hace más de 80 años se escuchó esta música por radio en todo el mundo, alguien la grabó y, y relatan que el concierto fue muy emotivo, lloraron los músicos, lloró el público. Y aquí esta foto está también filmada por Uberman y Toscanini con la fecha del evento. Vamos a escuchar otra música para mostrarles un poco el ambiente, ¿no es cierto?, que había en ese concierto. Y esa obra es de Félix Mendelssohn Bartholdy. Ustedes seguramente saben que él era de ascendencia judía, su abuelo era el famoso filósofo judío alemán Moses Mendelssohn. Él se convirtió al luteranismo y vamos a escuchar una obra que está basada en la comedia de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Bueno, se trata de una obra muy fantasiosa de seres que viven en el bosque dominados por las hadas, como refleja un poco la ilustración, ¿verdad? Respecto al programa, otra cosa, hasta el año 38, hasta la Noche de los Cristales, la mal llamada Noche de los Cristales Rotos, la orquesta también tocaba obras de Richard Wagner, que ustedes saben que era un conocido antisemita y hasta hoy es un tema muy, muy polémico en Israel. De hecho, básicamente no se toca su música. Bueno, ahora vamos a llegar al centro de la historia, más bien, porque ¿cuál es la historia detrás de ese evento? Ya vimos el evento, ¿no es cierto? ¿Y qué había pasado en Alemania? 6 meses después que Hitler llegó al poder, en enero 33, se formó una asociación, se llamaba la Cámara de la Cultura y la Música del Reich, donde solamente artistas no judíos, arios, como ellos decían, podían ser miembros. Quiere decir, de un día para otro, todos los artistas judíos estaban excluidos de estos gremios, no podían dar conciertos, no podían dar conciertos junto con artistas no judíos, ¿verdad? Y tenemos aquí un afiche que al lado izquierdo, que vemos una persona de color tocando jazz, probablemente saxofón, que también el jazz era una música que los nazis la denominaban arte degenerado, ¿no? Y curiosamente este personaje en la caricatura, muy estereotipado por supuesto, tiene un Maguen David. Se puede ver quizás como se quería decir que todo el negocio de la música, de los musicals, del jazz en Alemania supuestamente estaba dominado por los judíos. En la foto vemos algo interesante porque ¿qué hicieron los judíos, los artistas judíos como reacción a este hecho? Formaron una agrupación de ellos, de artistas judíos, que se llamaba el Kulturbund. Y aquí vemos un coro mixto, madrigalista, que justo en esa ocasión está cantando una obra, el Salmo 92, con música de Schubert también. En esta lámina vemos una señorita al lado izquierdo que está reclutando miembros, socios para esta agrupación del Kulturbund. Vemos al lado izquierdo un músico con su maletín, quizás tiene ahí un clarinete, una trompeta, y esta agrupación llegó a tener 70.000 miembros en el año 75, en el año 35 ya,
Y al lado derecho vemos un carnet de una socia, de un miembro del Kulturbund, que se llamaba Ilse Liebenthal. Y claro, tenía un costo, ella era de la socia número 10.000 y tanto, y con ese carnet, con esa membresía, tenía derecho a ver conciertos, obras de teatro, etcétera, de artistas judíos en todo el país. Para referirme un poco a las víctimas del nazismo en ese momento, hubo, por supuesto, tantos. Elegí este sexteto de hombres que cantaban a capela, un poco el estilo de los Rebels en Estados Unidos, influenciados por el jazz. Ellos se llamaban Comedian Harmonists, ¿ya? Y lo especial de ese grupo era que la mitad de ellos eran judíos. El primero era un alemán de origen italiano, a la izquierda estoy hablando, el segundo era judío, Erich Collin. El tercero era alemán, pero casado con una judía. El del medio, un judío polaco. El cuarto, ¿no? El quinto, era Harry Frommermann, que era un judío alemán que fundó ese sexteto. Y a la derecha era un cantante búlgaro, ¿no? Resulta que ellos estaban en la cúspide de su fama, internacionalmente también eran muy famosos, y ya no podían aparecer en público. Los no judíos tenían que ser socios de la agrupación de los artistas alemanes, de los arios, y los judíos no podían entrar. Ahora, los judíos de ese grupo sobrevivieron. Los tres emigraron a Estados Unidos, hicieron su propio grupo, nunca tuvieron el éxito que habían tenido o que hubieran sido teniendo en Alemania. Y los alemanes también formaron otro grupo, pero el grupo mismo, los Comedian Harmonists, que también hay bastante literatura sobre ellos, hay un documental, se destruyó. Los siguientes casos son casos bastante más dramáticos. Yo elegí a 4 compositores, músicos checos que estuvieron en el gueto de Theresienstadt, de Terezín. Y tenemos acá a Gideon Klein, que era un pianista y compositor, que él tenía una beca para estudiar en la London School of Music, no podía viajar. Ilse Weber era una escritora de literatura infantil y también componía canciones para niños. Ella estaba con su marido y sus 2 hijos en Terezín, y el hijo mayor fue salvado por un Kindertransport. Seguramente han escuchado de esa acción de salvar a niños. Él fue salvado por Nicholas Winton, ¿no es cierto?, que sacó muchos niños de Checoslovaquia, y ella con su marido, el niño más chico, fueron deportados a Auschwitz y solo el marido sobrevivió. Hans Krause ya era un famoso compositor de ópera, tenía cierta fama también, y él había compuesto la ópera para niños, Brundibar, que es bastante famosa, que en Terezín se presentó más de 50 veces. Seguramente algunos han visto en una película que hicieron los nazis perdón, sobre Terezín, estos niños cantando. Eran niños entre 6 años y 14 años, de los cuales la mayoría fue enviado a Auschwitz y asesinado. El último, me está saltando Esther, que después voy a hablar de ella. El último, Víctor Ullmann, también era pianista y compositor. Él hizo algo interesante. Él, antes de entrar a Terezín, él mandó una lista con todas sus obras, sus composiciones a Londres, y es terrible cuando uno ve esa lista, uno se da cuenta cuánto talento, cuánto valor se perdió para siempre. Él también compuso una obra que se llamaba El Emperador de Atlántida, la cual fue prohibida porque los nazis se dieron cuenta que era una burla de Hitler. Esther Bellarano, tenemos una foto de ella de hace poco tiempo, fue miembro de la famosa orquesta de niñas de Auschwitz. Ella tocaba el acordeón en Auschwitz. Y está viva. Yo justo antes de preparar esta charla miré en Wikipedia si todavía está viva, porque tiene hoy en día 95 años, la señora.
y sigue activa, fue una antifascista toda su vida, pero todavía canta con grupos, da entrevistas, etc. Ella cuenta que en algún momento se enfermó en Auschwitz y la metieron en una sala especial para enfermos, se recuperó y cuando volvió a la orquesta ya estaba tomado su puesto, ya había otra niña tocando el acordeón y ella decidió rápidamente que también podía tocar la flauta y sobrevivió todo lo que vino después, las marchas de la muerte, etc. Así que las víctimas del nazismo, terrible lo que pasó con ellos. Bueno, ahora llegamos al fundador de la orquesta, el personaje central, que era Bronislaw Uberman. Antes de dar los datos duros de su vida, vamos a escuchar una obra de Johannes Brahms, que es un concierto para violín en orquesta, y esa obra fue dedicada por Brahms a Joseph Joachim, que era su amigo, un violinista judío húngaro, y a su vez fue profesor de Uberman. Y Uberman, cuando era muy joven, tenía 13 años, tocó este mismo concierto con Johannes Brahms presente en el público. Bueno, era una obra muy difícil de tocar y a los 13 años frente al mismo compositor era algo muy especial. Aquí vemos a Bronislaw Uberman de niño de 6 años. Él nació en Częstochowa, en Polonia, y era un niño prodigio. A los 6 años ya estaba tocando el violín. Ahora no sé si quizás hay niños en el público que ven el chico este con el violín tan pequeño, se ve casi como un juguete, pero para que sepan, hay violines pequeños de los 33 centímetros hasta el tamaño normal, que son 54 centímetros, así que los violines crecen con el niño. Él estudió, Uberman estudió con el ya mencionado Joseph Joachim en Berlín a los 10 años, y junto con su papá, que era un poco una relación quizás creo parecida de Mozart con su papá, hacían conciertos en toda Europa, era muy joven, generalmente daban conciertos en círculos privados. Y la suerte de él, un mecenas polaco, le proporcionó un violín Stradivarius, que son violines italianos muy, muy valiosos y muy buenos y muy apreciados y muy caros, obviamente. Aquí vemos a Uberman y a los 18 años, él cuando muere el papá se libera, entre comillas, un poco de su poder, deja los estudios con Joachim y se enrola en la Universidad Sorbonne de París. Publicaba artículos en una revista, promovía la unidad europea y también era sionista, escribía artículos a favor de la fundación de un Estado judío en la tierra de Israel. Y él fundó la Orquesta Sinfónica de Palestina y salvó a unos 80 músicos europeos del Holocausto.
Murió a los 64 años en Suiza. Ahora, ¿en qué consistió la lucha de Huberman por salvar a los músicos del Holocausto? Primero hay que decir, él como era muy famoso, él como se podía permitir bastantes cosas, como por ejemplo rechazar una oferta de la Filarmonía de Berlín para tocar con Wilhelm Furtwängler, que era otro director muy famoso, un poco ambivalente. Él ayudó a varios judíos, se peleó con los nazis para salvar a algunos judíos, pero también hizo carrera con los judíos y fue vicepresidente de esa famosa Cámara de la Música, de la Cultura. Él viajó por todo el mundo tratando de convencer a los líderes culturales para que se opongan abiertamente al régimen nazi, sin demasiado éxito. Su misión, él la dijo en una frase: la amenaza de la tiranía nazi no destruirá los logros culturales del pueblo judío. Aquí le puse un poco un título ya un poco trillado, el Schindler de la música. Él realmente, viajando por el mundo, también involucró a personas como Albert Einstein y Toscanini, y muy importante también algunos magnates de la industria, en una campaña para recaudar fondos para fundar la Orquesta Sinfónica en Palestina. En muchos casos no fue tan fácil convencer a algunos músicos de emigrar a Palestina, porque todavía no estaban tan conscientes en qué peligro se encontraban. Y importante también, él no salvó solamente los músicos, sino sus familias, se puede decir, extendidas, y llegamos a casi 1000 personas salvados por Huberman. Y ahora ya estamos en la Palestina británica, una foto típica de una calle, bastantes contrastes, por una parte los autos ya, ¿no? Y los burros y las cabras. Y aquí hay dos citas de Huberman. Él dijo: haremos un milagro humano, no vamos a formar una simple orquesta, será lo mejor de lo mejor. Hay que construir un puño en contra del antisemitismo, una orquesta de primera clase será este puño. Quiere decir, su misión él la vio como doble. Por una parte quería salvar a los artistas, ¿no es cierto? Y por otra parte mostrar al mundo y a los nazis que los judíos no se dejaban humillar por ellos y que se podían autoayudar. También escribió y tuvo contacto con Ben Gurión. En abril del año 36 le escribió: no tenemos tiempo, debemos asegurar la sobrevivencia de esos músicos. Es interesante, en un tiempo que todavía no habían planes de exterminio de judíos, ¿no? Que él tenía muy claro en qué peligro se encontraban. Y en una carta de la agencia judía le dijeron a Huberman: lo que menos se necesita en Palestina ahora son músicos, pero él convenció a Ben Gurión, que le consiguió visas, y a otras personas para su misión. Y aquí lo vemos en la casa de Albert Einstein, todos conocen, Premio Nobel de Física 1921. Einstein dijo así: la creación de la Orquesta Sinfónica de Palestina será una gran contribución para resolver el problema de los refugiados judíos alemanes, y bajo la dirección de Huberman, una gran y poderosa orquesta va a nacer. Cualquier cosa que hagamos a favor de Palestina, haremos a favor de la honra y el bienestar del pueblo judío. Una declaración bastante clara. Aquí lo vemos en su casa con Huberman, que no se separaba de su violín Stradivarius. Y aquí también vemos a Einstein tocando su violín, que le tenía mucho cariño, tenía un nombre incluso, su violín se llamaba Lina. Le gustaba mucho la música, tocaba muy bien Bach, Mozart, aunque Toscanini una vez dijo que tocaba bien, pero que no sabía contar, que es un poco chistoso para un premio Nobel de Física, ¿no? Entonces, al lado izquierdo vemos una pianista británica, que era Harriet Cohen, y juntos estaban algunos conciertos, muchas veces en casas, eso estaba era común en esa época, o en la propia casa,
en casa de otras personas. Muy recordado un concierto importante en la casa de un magnate de minería en Estados Unidos, que era Louis Levinson, todo para recaudar fondos. Así que Einstein se portó excelentemente bien. Bueno, aquí quizás va a haber una sorpresa porque hay una historia que yo creo que hay que contarla porque es tan insólita. El ladrón, su esposa y el Stradivarius de Uberman. Bueno, resulta, en uno de los conciertos que Uberman dio en Estados Unidos para recordar fondos, él estaba en el Carnegie Hall y aquí en la foto vemos su maletín de violines. Si se fijan, hay espacio para 2 violines y arriba en la tapa están los arcos, ¿no? Esa noche él tocó otro violín, no el Stradivarius, y alguien entró a su camarín y robó el Stradivarius. Ahora, durante toda su vida, lamentablemente Huberman nunca encontró su violín, hasta el año 85, que se resolvió el enigma. Había un violinista no muy conocido, él tocaba en bares, en clubes, era judío, se llamaba Julian Altman, y él estaba en la cárcel, además era un criminal, y estaba enfermo de cáncer, y antes de morir le dijo a su esposa, sabes que el violín que yo estoy tocando hace más de 50 años, en realidad es el violín robado de Bronislaw Huberman. Y murió. Y la señora entregó el violín a una famosa casa de remates, recibió una recompensa muy grande y volvió el famoso Stradivarius de Huberman. ¿Y quién lo toca hoy en día? Nadie menos que Joshua Bell, que a propósito también es descendiente de rabinos, ¿sí? Seguramente lo conocen, él unos años atrás se puso en el metro de Nueva York a tocar y nadie lo reconoció. Bueno, él ahora tiene ese violín de 1713, aquí está en la foto. Y volvemos a Tel Aviv, plena campaña para realizar la fundación de la orquesta. Vemos a Toscanini con Huberman en la playa de Tel Aviv, seguramente conversando y afinando los detalles de la fundación. Vamos a tocar una música que es una grabación de los años 40 de un nocturno de Chopin. Ya, vuelve. Los nocturnos son, después voy a explicar. Sí.
Bueno, lo que estaba tratando de decir era que los nocturnos son músicas bien dulces, suaves, que se tocan en la noche o al empezar la noche. Uberman estaba tan impresionado por el interés que había en el Yishuv por la música clásica de los 400.000 judíos que vivían ahí en esa época. Él una vez dijo lo siguiente: si el mismo porcentaje de judíos en Nueva York que en Palestina fuesen a mis conciertos en la Carnegie Hall, estarían 300.000 personas en mis conciertos, para que tengan una idea. Y simpático encontré esa foto que en Tel Aviv, frente al Auditorium Charles Bronfman, que es como el auditorio sede de la Orquesta Filarmónica de Israel, se juntan la calle Toscanini con la calle Uberman. De hecho, la dirección del auditorio es calle Uberman número 1. Bueno, aquí tenemos una lista de los países de origen de los músicos salvados. Y vemos que la gran mayoría venía de Alemania y de Polonia. Habían también 10 músicos que no está indicado de dónde eran. También tocaba un argentino, claramente que no era uno de los salvados, pero como curiosidad. Uno se puede imaginar el idioma que se hablaba en los ensayos, ¿no? Era una mezcolanza entre alemán y un poco de yiddish, seguramente francés un poco también en la época. Y vamos a ver algunos casos de judíos que fueron salvados por Uberman. Por ejemplo, aquí tenemos los hermanos David, Tony y Rosie Grunschlag. Ellos eran músicos austríacos de Viena, habían estudiado en el conservatorio allá. David era violinista, era un niño prodigio también. Uberman pagó su educación y lo convenció a irse a Palestina junto con su papá. Las niñas, Tony y Rosie, lamentablemente no calificaban. Como ya dije, las audiciones eran bien rigurosos, pero cuando la mamá se juntó con el hermano y el papá en Palestina, Uberman también pagó por una visa para las niñas y pudieron viajar a Inglaterra y de ahí a Estados Unidos. Se hicieron bastante conocidas como dúo de piano en Estados Unidos. Dúo de piano significa que tocaban 2 pianos al mismo tiempo. Aquí tenemos a Horst Solomon. Él tocaba el corno francés, o el trompo, ¿sí? Trompa. Pero corno francés es más común. Él era muy joven, tenía 19 años. Su hijo en una entrevista dijo que él era una mezcla entre Goethe y Tarzán. Uno lo ve aquí en el lado derecho, a los 19 años, él también era boxeador y músico. En la foto de la izquierda está en el lado derecho. Ahora, él como hijo único, los papás le costó mucho entregarlo a Uberman, se lo llevó a Palestina. Lo último que le dijeron a Uberman fue: por favor, cuídenos a nuestro hijo. Ellos lamentablemente no sobrevivieron la Shoah. Y el último ejemplo fue Chaim Rothschild. Él era chelista, y el caso especial, por eso lo elegí, porque él calificó, viajó a Palestina, tocó un tiempo en la orquesta, pero de repente decidió irse a un kibutz y tocaba música. Los kibutznikim ahí se organizaban, caminaban de un kibutz a otro con sus instrumentos, y lo hizo a propósito para dejar un lugar, un espacio para otro chelista. Él dijo, Uberman va a traer a otro chelista, quiere decir, va a salvar otro chelista, y así fue. Ahora vamos a ver un video que se llama en inglés Orchestra of Exiles, de Josh Aronson, del año 2012. Vamos a ver el trailer de esa película. Il Brahms. Highly honored maestro, I have always seen Bayreuth as the fulfillment of a high artistic mission. I look forward to the moment when I shall personally be able to thank you for your participation. With sincere admiration, Adolf Hitler.
Bronislaw Huberman, the great violinist, did something few artists do. He stood up to tyranny, intolerance, and racism. He stepped out in front with all of his stardom and fame to show that the threat of Nazism would not destroy the cultural achievement of the Jewish people. He said, this is a rescue mission, this is an artistic mission, I'm going to do it, and he did it. He was at the time one of the most famous figures in music, and he could have been promoting himself and making a lot of money. Oh, it was unbelievable. Luckily for my family, nobody had to go through the ordeals of concentration camps thanks to Huberman, because getting my father out not only saved his life, but also his sister's. What he did was something that had to do with leadership as well. Huberman had a calling, and he followed that calling, and we are grateful. We are very grateful. What he did with this orchestra, this is our victory. He saved our culture. Bueno, encuentro que un muy buen resumen de la historia, ¿no? Lo que Huberman hizo fue, él salvó nuestra cultura. En la próxima foto vemos un concierto de la Filarmónica de Israel, ahora ya cambió de nombre, ya se llama Filarmónica de Israel. Se preguntarán cuál es la diferencia entre una orquesta filarmónica y una sinfónica. Muy breve, todas las filarmónicas también son sinfónicas. La orquesta sinfónica es la forma más amplia, más grande, si se quiere, de una orquesta que puede tocar sinfonías y óperas, ¿no? Por ejemplo, en Chile tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, fundada en los años 40, y tenemos a la Orquesta Filarmónica de Santiago, que es la orquesta del Teatro Municipal. Los dos son orquestas sinfónicas. Aquí en la foto vemos a William Steinberg, que era el primer director más o menos fijo. Algo curioso que durante 40 años la orquesta no tuvo un director fijo, un director titular. Leonard Bernstein estuvo muy ligado a la orquesta durante más de 20 años. Aquí lo vemos en un concierto en la ciudad de Beersheba, un famoso concierto, un ambiente bastante rústico, la gente estaba de pie, no estaba sentada. Y como ya dije, después de tantos años se decidió tener un director titular, que fue el famoso Zubin Mehta, director hindú, que ya del año 68, muy ligado a Israel, muy amigo de Israel. Él fue asesor musical y en el 77 fue nombrado director titular, en el año 81 director vitalicio. Y recién el año pasado, en octubre, se despidió. Fue muy emotivo su último concierto, se puede ver en internet. Él, cuando fue entrevistado acerca de sus logros y sus frustraciones, etc., él dijo que había dos metas que no había conseguido. Una era tocar música de Wagner, como dije, que es un tema muy, muy polémico, y lo otro era tener a músicos árabes, israelíes en la orquesta, que las hay en otras orquestas, pero todavía en la Filarmónica no. Así, mítico Zubin Mehta estuvo 4 o 5 veces en Chile también, creo la última vez fue en el año 2016. Y bueno, estamos ya acercándonos al final de la charla, y la pregunta es, hoy en día, ¿en qué se diferencia esta orquesta de otras, ¿no? Un poco más manishtaná musical. Puse a Sharon Cohen en la imagen, que es una de las solistas, pertenece al grupo de los solistas violinistas de la orquesta. Claramente, primero la historia. Esa historia que junta elementos
de salvataje de la Shoah, de logros artísticos, de valentía, de muchos valores, ¿no? La misión, como orquesta nacional, su misión cuando va al extranjero es ser la embajadora de Israel y también recaudar apoyo y fondos también. El sonido, muy importante. Hay críticos que dicen que ya cuando los músicos afinan sus instrumentos se puede escuchar que hay una diferencia. Ahora la orquesta pertenece a los mejores del mundo, no está entre los top 10, pero es muy considerada y muy querida generalmente en el mundo. Vemos aquí, yo había dicho, creo que el logo de la orquesta cambió, se agregó un elemento acá, que, ¿no es cierto?, que está la menorá, está el diapasón que da como la luz al mundo, se puede decir, y abajo se puso una llave de fa, los que saben de pentagrama saben qué es, que sujeta la estructura, pero esa llave de fa también se parece a la letra Fei, ¿no es cierto?, como filarmónica. Y para terminar ya, les presento el nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Israel, que algo curioso porque se saltaron como 2 generaciones entre Mehta y este director joven, Lahav Shani, nacido en 1989. Él estudió en Tel Aviv y en Berlín, estudió contrabajo, y de este año es el director titular de la orquesta. Ahora, si les interesa saber más información, aquí yo puse la dirección de la página web de la orquesta. Ahí hay bastante material acerca de la historia, los programas. Recién la semana pasada empezaron de nuevo a tocar sin público, claro, por la pandemia. Hay programas para niños, IPO for Kids, por ejemplo, muy interesante. Y ya vamos a terminar tocando la Hatikva, himno nacional de Israel. Hatikva, todos saben seguramente qué significa la esperanza. Y si se fijan, los músicos tocan el himno, por supuesto, estando de pie. Bueno, esa grabación se ha hecho este año para Yom Ha'atzmaut, se tocó, y con eso terminó. Muchas gracias, toda rabá, y voy a dejar de compartir, a ver si hay un par de minutos por si hay alguna pregunta. Beate, hola, en lo que llegan preguntas, soy Sofía del Museo Interactivo Judío. Quiero primero que nada agradecerte por la charla, como siempre, excelente, y además una manera muy innovadora de aprender de historia.
creemos muchas veces que sabemos mucho sobre el Holocausto, sobre la Shoah, pero siempre hay otro vértice donde aprender y donde ver algo nuevo, donde alguien hizo un esfuerzo y ya que tú eres curadora de nuestra nueva exposición que vamos a tener abierta, ojalá pronto, una vez que podamos abrirla, nosotros tratamos de enfocarnos siempre en eso, en buscar esas historias de la gente que salió de su zona de confort, salió de, como tú bien lo mencionaste, Huberman pudo tranquilamente haberse salvado, ser parte de la orquesta y olvidarse de su pasado, sin embargo, o salvarse él solo, sin embargo, siempre hubo esta responsabilidad del otro. Y siempre estamos tratando de ver en nuestro trabajo ese tipo de historias, la historia de la gente que decide ser un agente de cambio. Y qué mejor, como siempre decimos, en Israel uno levanta una piedra y tiene historia. Bueno, aquí pudimos aprender de una orquesta que si bien ya pudimos habernos imaginado que tenía historia, llegar, digamos, a la base misma de la historia. Como dijo Beate, les recomendamos ese libro para niños que habla de este esfuerzo por salvar músicos judíos y llevarlos a lo que en ese entonces era Palestina y posteriormente sería Israel. No, me parece que no hay más preguntas, no hubieron, parece que fuiste muy clara. Okay. Hay muchas felicitaciones para ti, así que te agradecemos una vez más, agradecemos a Esh Sababa por darnos este espacio para poder compartir un poco del trabajo que nosotros hacemos y los dejamos invitados tanto al programa de Esh Sababa como al programa del museo mismo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches.